150.000 millones de pesos. Aprovecho para saludarlo. Javier Milei, ahora vamos a hablar de tu libro, que parece que está impactando fuertemente, pero nos acompañás, ¿no?, en este primer análisis y las preguntas están formuladas. Sí, claramente, Luis. Buenas noches a vos, Luis, a Martín y a todo tu maravilloso equipo. Sí, tal cual. Como te estaba diciendo, son 180.000 millones de pesos de déficit mensual que tiene que estar emitiendo el Banco Central porque no tiene ningún tipo de financiamiento del gobierno. Entonces, esa emisión, ineluctablemente en algún momento, mirá, si el Banco Central la absorbe en la calle, se le va la tasa de interés, frena la actividad económica y profundiza la recesión. O se va el dólar. Si queda en la calle, se va el dólar. Claro, si queda en la calle, se va el dólar y después al resto de los precios de la economía. Por eso el gobierno, esto que pasó con las telco, con todas las empresas de cable, de celulares, etcétera, es parte de la estrategia del gobierno por congelar la mayor cantidad de precios de la economía que pueda. Porque se da cuenta el gobierno que si no congela todos los precios de la economía y manipula todos los precios que pueda, eventualmente empieza a tener problemas con el excedente de precios y le empieza a ir a la inflación. Pero entonces fue una decisión política económica. No tengas ninguna duda. El declarar actividad esencial a las telcos. A ver, Javier, ahí le sacaron. ¿Te puedo pedir un favor, Javier? Acércate un poquitito más a la cámara, así. No, quédate ahí, a ver, quédate ahí, bien. Está en un primer plano la tupida cabellera. Adelante, venís escuchando, ¿no? Lo que dice Martín. A ver, yo lo que creo, digamos, hay dos dimensiones del problema. Hay una dimensión con el que tiene que ver con la inflación y donde los números de inflación, cuando uno los mira bien, estamos en verdaderos problemas. Primero porque el 40% del índice está reflejando precios de hace 5 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía está en cuarentenada. Cuando yo tomo la otra parte del índice, hay una parte que tiene que ver con las tarifas que están pisadas, hay otra parte que son precios que están controlados y hay un tercio del índice que responde a los alimentos y bebidas. Esos alimentos y bebidas en realidad se guían por el dólar y hay y la brecha está en torno al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inflación reprimida del 30%. Si yo lo computo eso con la inflación del primer semestre de 14%, me da más de 45%. Anualizado estoy arriba del 120%. Punto 1. Pero punto pará, Javier, a ver, Javier, eso no es lo que dicen está bien, vos decís que es la inflación. Vos decís, es la inflación real más allá de lo que me está diciendo el INDEC. ¿Eso es lo que decís vos? Sí, exactamente, porque es la inflación que está reprimida, implícita en tener la brecha cambiaria que tengo. Eso es por un lado. Por otro lado, comparto con Martín el hecho de que el gobierno quiera pisar las tarifas por un lado. Sin embargo, en ese caso, el componente tiene mucho más de político que de económico. Y voy a explicar por qué. A ver. Porque básicamente, no solo es que implica, tratar de implementar un control de precios sobre la cuestión de las comunicaciones, donde ya sabemos que cada vez que se aplican los controles de precios se produce deterioro de la calidad, se produce una peor cantidad, todos los registros, de controlar precios siempre son peores. Pero hay un agravante adicional. Si el gobierno va a estar controlando las tarifas, lo que va a hacer es frenarle los ingresos a esas compañías y va a dejar que los costos corran, cosa como la que hizo durante los primeros 12 años el kirchnerismo, generando un desequilibrio de 15-1. Y de esa manera lo que va a hacer es dejar una situación muy delicada financieramente sobre la empresa que quiere atacar. Entonces, para mí, no es solamente una cuestión de inflación. Ese es el rótulo. La parte linda que quiere mostrar es el acceso para todos, pero en la realidad tiene que ver con tratar de destruir a una empresa para callarlos. ¿Compartís, Martín? Sí, lo más grave es que a la empresa que va a destruir es a las 1000 pymes y cooperativas del interior del país que proveen el servicio en los pueblos donde no llegan los grandes proveedores. Bueno, yo te iba a decir eso. Yo ya hablé con uno de ellos. Si alguien piensa que esto va a golpear a los grandes proveedores, puede golpearlo, lo puede golpear, pero son grupos diversificados que tienen una unidad de negocios vinculada a esta intervención, el resto no necesariamente. Entonces, el impacto fuerte es para las pymes que no pueden resistir y que realmente no están en condiciones de tener una tarifa regulada por el Estado de esa manera, ¿no? Yo te iba a decir, hablé esta mañana en la radio con el representante de cooperativas de Telco. Claro. Y estaban pero desesperados. Lógico. Porque decían, obviamente, acá hay una falsa idea de que le pegan a los grandes grupos, ¿no? Le pegan más a las cooperativas.
porque las cooperativas son las que más necesitan modernizarse para dar un buen servicio primero y para cobrarlo después, que tienen un delay entre lo que dan primero y lo que cobran después. Y Javier, hablando de eso, para detenernos un poco en eso porque me importa, obviamente, si vos le preguntás a la mayoría de la gente si quiere tener internet falsamente, gratis o muy barata y a una velocidad de la luz, te va a decir que sí, ¿no, Javier? Lógicamente. No, bueno, claro, digamos, sí. Yo también, digamos, quisiera tener un auto de super alta gama que van a 350 kilómetros por hora, pero después no lo puedo pagar. Y lo que hay que entender es que nada es gratis. Digamos, en la economía no es nada gratis. Si alguien lo tiene que pagar. Y yo lo que creo que está haciendo, básicamente, el gobierno, es que creo que se lo quiere hacer pagar, digamos, a las empresas. Y eso, digamos, tarde o temprano termina impactando negativamente sobre la calidad del servicio, ¿sí? Y lo que va a terminar pasando es que nos vamos a quedar sin internet. Es decir, todo lo que toca el Estado lo arruina. A ver, lo que hay que comprender, digamos, hay un trabajo que yo publiqué en el año 1996. Estoy hablando 1996, digamos, junto a otros colegas, y estábamos coordinados por ese fantástico economista que fue William James Bomolka, 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía. Lo que nosotros hemos demostrado que ese mercado es disputable. ¿Qué quiere decir eso? Que aún teniendo un solo jugador en el mercado, vos podés alcanzar lo que se llama un equilibrio óptimo de Pareto. ¿Esto qué quiere decir? Para un poquito. Primero, quiero ir un poquitito más atrás y ahora volvemos a lo que decís. ¿Pero vos decís que nos podemos quedar sin internet de verdad, Javier, o es una manera de decir? No. Lo que vamos a tener es un paulatino deterioro del servicio de internet, claramente. Y entonces, de esa manera, cuando empieza a deteriorarse, obviamente, ¿qué va a hacer el Estado? Va a ir y va a decir, no, miren qué mala la calidad del servicio. Entonces, ¿qué va a avanzar? En la estatización. Y cuando estatice, digamos, o sea, vamos a tener internet a la cubana o a la china o a la venezolana, súper lenta, sí, que solamente vamos a ver los contenidos que quiere, digamos, este régimen comunista que quieren instalar. Wow. Bueno, ahora volvamos a la idea que no te dejé terminar. Esa idea que planteaste en 1996 con el libro junto con un grupo. Dale. Sí, básicamente el trabajo que nosotros hicimos en 1996 junto a Edgardo Celson, Carlos Galperín, y digamos con la coordinación de este gran economista que fue William James Baumol, fue demostrar que la industria telefónica, ¿sí?, y todo lo que está relacionado con ella, es un mercado disputable. ¿Qué quiere decir? Que vos podrías alcanzar un equilibrio óptimo, es decir, un equilibrio similar al competitivo, aún teniendo una única empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera haría falta de regulación para tener el mejor servicio. Lo que sucede es que como todo el tiempo está el Estado interviniendo, eso es lo que genera los ruidos y eso es lo que hace que la calidad del servicio no sea la que tiene que ser. Digamos, ¿por qué? Porque está todo el tiempo el gobierno metiéndose en el medio. Si Argentina no tiene todavía una mejor, digamos, calidad en esta tecnología, es porque se metió el Estado en el medio, es porque lo regula. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Mirá, cuando se hizo la privatización de las telecomunicaciones, es muy interesante porque básicamente uno de los objetivos que había era digitalizar la red. Entonces separaron digamos, el servicio de telefonía en el norte y en el sur y competían por algo que se llama competencia por comparación. Cuando vos mirás esa situación, Argentina fue el segundo país del mundo en alcanzar la digitalización. O sea, donde el primero que lo había alcanzado fue Chile, y Argentina, digamos, había digitalizado toda su red cuando Estados Unidos solamente tenía el 60%. ¿La red telefónica posta o la red de internet? La red telefónica. No, la red telefónica. Por eso estoy yendo atrás para ver cómo funcionan las cosas y mostrar cómo que cuando las cosas se hacen bien, cuando se respetan los derechos de propiedad, ¿sí?, el sector privado responde con inversión y con bienes de calidad. Y que cuando se mete el Estado, digamos, recordemos el teléfono que teníamos antes. Digamos, necesitabas 28 o 30 años para conseguir un teléfono. Digamos, si lo conseguías era porque tenías un arreglo con algún político para que te lo consigan de alguna manera y además funcionaban pésimamente. Entonces, digamos, ¿qué es a lo que nos quieren llevar? En realidad el punto no tiene que ver con la eficiencia económica. No hay que darles el crédito. En realidad ellos quieren avanzar sobre una empresa, ¿sí?, porque la tienen, digamos, porque tienen un concepto errado de cómo funciona el mundo. O sea, ellos creen que, digamos, por ejemplo, la marcha,
¿sí? Del otro día, que fue tan fuerte, ¿sí? Es culpa de Clarín y de La Nación. Eso es falso. Porque, ¿me entendés? Vos podés poner el programa que se te dé la gana, pero las personas tienen algo que se llama control remoto y pueden cambiar de canal. Pero estos tipos tienen una cabeza tan cuadrada, digo, estoy tratando de ser lo más suave posible, Está bien. que en definitiva, ¿me entendés? Creen que, digamos, le pueden controlar la mente de los seres humanos. Entonces, digamos, también ahora nos quieren controlar la Internet. ¿Para qué? Para que no veamos cómo es el resto del mundo, para que nos contentemos con el relato. Es decir, lo mismo, digamos, esto ya pasó en Venezuela, Luis, no es que no pasó. Digo, cada una de las cosas que propone este gobierno ya las hizo Venezuela. ¿Y cómo terminó Venezuela con esto? Bueno, Venezuela, de ser un país que tenía $1 millón per cápita debajo del suelo, ¿sí? Básicamente, hay venezolanos que se fueron del país, los que quedaron perdieron 10 kilos de peso, ya no tienen soberanía, si vos querés, en materia de combustible, porque se quedaron sin combustible. El PBI cayó 70% en los últimos 6 años, independientemente de lo que pase este año, ¿sí? El ingreso per cápita es de 72 centavos de dólar por día, ¿sí? Tienen 96% de pobres y 80% de indigentes. ¿Ese es el modelo al que nos quieren llevar? Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Les va muy bien a los políticos. La hija de Chávez tiene 6.000 millones de dólares y nunca en su vida trabajó. Es decir, mirá si no es un modelo aspiracional. Digamos, a la hija de la presidenta, ¿cuánto le encontraron? Digamos, en una caja de seguridad. Casi 5 millones de dólares. Sí. Mirá si, digamos, es aspiracional, digamos, para... digamos, los muchachos Oscar. Lo quiero incorporar a Federico Andajás y obviamente, Martín, sigamos charlando. En un ratito más lo llamamos a Hernán Lombardi. Hay un componente político acá también. Ese es el punto. Hay un componente político y un engaño discursivo. Porque lo primero que dijo el presidente, Alberto Fernández, es el modelo no es Venezuela, el modelo es Escandinavia, son los países nórdicos. Donde efectivamente, Finlandia y Noruega. Finlandia y Noruega, exactamente. Podría incluir a Suecia porque también son estatales. Perdón, te interrumpa, que supongo que tiene un servicio, que algunas empresas dan servicios allá donde muchas otras empresas no llegan, ¿no? Sí, bueno. Subsidiadas por el Estado. Sí. Y en muchos casos estatales. Pero la gran diferencia, mira, yo te decía, yo estaba en Venezuela cuando se intervino RTV, se cerró ese canal, y las discusiones eran estas, ¿no? Decían, bueno, vamos a estatizar, pero con el modelo escandinavo, ¿no? Bueno, el modelo escandinavo está funcionando en Venezuela como funciona a la latinoamericana. Ahora, y después, el presidente de ninguno de los países escandinavos dijo, lo extrañamos a Chávez. El que dijo lo extrañamos a Chávez es exactamente Alberto Fernández. Ahora, entonces, no, sencillamente quiero decir que la gestión de las empresas en los países escandinavos son completamente apolíticas. Se manejan como si fuesen empresas privadas donde no hay funcionarios políticos puestos a dedo como lo hay acá en las empresas estatales, estatizadas. Capitalismo socialdemócrata, ¿no? Democrático. Absolutamente. Entonces, ojo, porque el modelo no es Escandinavia. Sí. El modelo es Venezuela. No sé si estás de acuerdo, Javier, con esta... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Federico. Es de una precisión milimétrica, porque justamente cuando iniciaron esto en Venezuela, decían el modelo es los países escandinavos, y terminó en este desastre. Es decir, es más, yo quiero que levantemos un tema del otro día en la marcha, uno que decía un venezolano, cuando uno decía íbamos a hacer Cuba, en Venezuela decía, no, nosotros no podemos llegar a ser Cuba. Bueno, y van camino a eso. Argentina, digamos, dice, no vamos a ser Venezuela, estamos camino a eso. Y quiero mencionar otra cosa fundamental que acaba de decir Federico y que es muy importante. Ese conference call que tuvo Alberto Fernández con Lula es tremendo. Es de las peores cosas que ha dicho el presidente desde que está en el gobierno, o sea, y eso que ha dicho cosas bastante malas a lo largo de su gestión. El que tuvo hace unos cuantos meses. Sí, pero esto es una aberración lo que dijo. Y voy a explicar por qué. Porque él dijo que lo extraña a Chávez, dijo que lo extraña a Lugo, dijo que lo extraña a Correa, dijo que lo extraña a Lula, que extraña a Dilma, que extraña a Michelle Bachelet, que extraña a Lagos, que extraña al Pepe Mujica, que extraña a Evo Morales, que extraña, digamos, a Tabaré. Esto es muy interesante porque todas las personas que él dice extrañar fueron parte del Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo, el objetivo principal, cuando se creó en 1990,
¿sí? Luego de la caída de la Unión Soviética, era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y consta de un plan de 3 partes, donde la primera parte es absolutamente cultural y básicamente lo económico es cómo hacerse de recursos para poder dar esa batalla. Hay una segunda parte que tiene que ver parte con la batalla cultural y parte, digamos, con lo económico, y ya después en la última parte es el avance sobre la propiedad privada y empezar a estatizar. Entonces, no es cierto lo que dice el presidente Alberto Fernández, que el modelo son los escandinavos. Eso es falso. Y voy a explicar 2 cosas por qué. Primero, porque si fuera el modelo de los escandinavos, las personas de acá, de izquierda, estarían verdaderamente aterradas, porque los países escandinavos son de los países que tienen los mayores niveles de libertad económica, están entre los mejores países de libertad económica, y no como Argentina, que está, digamos, dentro de los peores. O sea, eso es el primer punto. Y el segundo punto, que no es menor, si hay algo que los socialistas dicen, por los cuales dicen, no, Venezuela no es socialismo. Entonces uno le pregunta por qué, entonces dice, porque hay propiedad privada. Bueno, ¿saben qué? En los índices de los rankings que tienen que ver con la propiedad privada, los países nórdicos están entre los mejores lugares. Por lo tanto, digamos, el presidente lo que tendría que tratar es de ir al capitalismo, no al socialismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Además, ¿sí? el presidente dio una conferencia de 17 minutos sobre el capitalismo y cometió por lo menos 2 errores garrafales, donde no tiene ni la más pálida idea de lo que es el capitalismo. Y la versión que habló del capitalismo es la versión berreta de los economistas de cuarta que lo rodean, ¿sí? Que está lleno de chicanas, pero son absolutamente inconsistentes. Ahora, bueno, compartí, Javier. A ver, yo quiero ir por 2 cosas. Una, yo creo que lo que planteó Duhalde en términos de golpe de Estado es un disparate, porque cualquiera que sepa cómo están las fuerzas militares y que en una hipótesis de conflicto no tiene al país para resistir más de 8 horas, claramente, digamos, pensar un golpe de Estado, digamos, no tiene sentido. Primer punto. Segundo punto, en lo económico, digamos, Argentina va camino a un desastre. Yo ahí tengo mis diferencias con Martín, porque básicamente la crisis del 2001-2002 se debió básicamente a un apretón monetario, porque Argentina tenía un tipo de cambio fijo, se produjo una corrida cambiaria, eso generó una fuerte contracción de la cantidad de dinero, se contrajo la demanda agregada, sí, y como había inflexibilidad de precios a la baja, digamos, explotó el desempleo. Pará, Sí, Javier, sostén pará. Explotó la convertibilidad, pero, digo, hablame lo que quiera, pero cuando me metés demanda agregada, qué sé yo, me tengo que ir a la universidad de nuevo. Explícamelo como un cuentito. No. A ver, digamos, Argentina tuvo una fuerte contracción monetaria y como consecuencia de esa fuerte contracción monetaria se produjo un desempleo enorme, ¿ok? Y eso después derivó en la crisis del 2002. Pero ¿qué pasa? Durante toda la década del 90 Argentina había invertido mucho. La situación de hoy es muy distinta. ¿Por qué? Primero porque hay un descontrol de emisión monetaria, ¿sí? Digamos, de hecho, a fines del 2000 había deflación y hoy hay una inflación enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se emite a lo loco. No solo eso, sino que además, desde el año 2002 en adelante, en Argentina se ha invertido muy poco. Argentina se comió el capital. Entonces, Argentina no tiene muchas chances de salir mucho mejor hacia adelante. Y además, el tema de la contención social. Vamos, Argentina va camino a un déficit fiscal primario de 8 puntos, 10 puntos del PBI. Es todo financiado con papelitos. Si vos con papelitos, imprimiendo papelitos, se pudiera arreglar el problema, digamos, del hambre, bueno, entonces le regala una fotocopiadora a cada familia y que imprima papelitos, y eso no es así. Es decir, en realidad todo lo que se está generando es una megabomba que tarde o temprano, cuando estalle, va a ser un estallido social impresionante. ¿Y vos la ves estallando el año que viene? Mirá, en realidad depende de cuestiones políticas y de que los desequilibrios no aguanten más. Pero, por ejemplo, esto de tener pisado el dólar, ¿sí? El dólar oficial, y seguir emitiendo, tiene una contrapartida que se termina en algún día, que es la cantidad de reservas. Y las verdaderas reservas de Argentina están por debajo de los 10.000 millones de dólares. Y si yo limpio lo que es la posición del Banco de Basilea y limpio la posición de oro, a Argentina le quedan 4.000 millones de dólares. Argentina está groggy, en la primera de cambio, digamos, hay knockout. Y además, también quiero mencionar algo. Si yo pensara como piensan los economistas del gobierno, que creen que el tipo de cambio es lo que determina la inflación, yo te cuento que desde el momento que Macri perdió las PASO contra Alberto Fernández, el dólar estaba a 40 y hoy el paralelo está a 140, es decir, se multiplicó
por 3 veces y medio. Quiere decir que la inflación subyacente que tiene esta economía abajo es de 250%. Ahora, digamos, es un desastre. Cuando esto estalle, vas a ver los niveles de pobreza en torno al 75% y eso va a generar una crisis social colosal que yo creo que ni el peronismo la puede controlar. Milei, dólar. ¿El dólar cómo está ahora? Bien. Bueno, quiero hacer una aclaración respecto del caso de Venezuela. A diferencia nuestra, ¿sí? Venezuela tiene PDVSA, que le entraba todos los dólares y eran todos dólares del gobierno y que los manejaba el gobierno. Y claramente, digamos, sí, pudo sostener, digamos, durante un tiempo sin que le estalle, digamos, igual hoy es un desastre Venezuela, ¿no? Digo, con un ingreso per cápita de 72 centavos de dólar por día, ¿no? Pero se comió a PDVSA. Hoy, digamos, tiene desabastecimiento energético. Digo, por el tema que mencionó, digamos, Martín. Y el dólar, de vuelta, no es que el dólar sube, claro, es que el peso pierde valor. El peso pierde valor básicamente por 3 causas. La primera es porque hay una explosión de oferta monetaria que tiene que ver con la financiación del déficit fiscal. Por otra parte, digamos, la demanda de dinero se derrumba. Ahí lo mencionó muy bien Martín. Argentina durante, por ejemplo, el primer semestre generó superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central a la postre terminó perdiendo 1.500 millones de dólares. Es decir, no hay demanda de dinero. La demanda de dinero se viene derrumbando. La gente desprecia el peso. Y lo bien que hace, porque el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer nada, ¿sí? Digamos, es más, con los políticos que tenemos hoy en el poder, muchísimo menos debería valer que nada. O sea, es un bien despreciable. Javier, y a eso, dame un segundo, Luis, por favor. Perdón. Sí. Y además le tenés que sumar la caída en el nivel de actividad económica. Todas esas situaciones es que te dicen que los precios van a volar, digamos, es decir, que el peso no va a valer nada. Y el dólar, como es un activo financiero, es el que va a picar primero. Y lo estás viendo, la gente, digamos, fíjate que en industria salió el dato de alimentos en la parte del IPI de Ferreres, cayó fuertemente, 15%, es decir, que ya la gente no le alcanza para comer, pero pero igual se trata de comprar dólares en esta economía. ¿Por qué? Porque, digamos, sabe la gente lo que se viene. Esto no puede terminar bien, se está quedando sin reservas el Banco Central y no paran de emitir. Esto termina mal. Cuando se produzca un chisporrotazo político, la hiper es un dato. ¿Quién compra más dólares que alimentos? Y digo, ¿es una metáfora o es real? No, es un dato real, digamos. Nosotros estamos hablando sobre datos fácticos. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que vos te querés desprender del peso. Puede ser que vos ya hayas hecho tu stock de alimento para cuidarte de la crisis, ¿sí? Entonces ya no podés cubrirte en alimentos que en el fondo, digamos, ya son perecederos. Entonces, digamos, ¿cuál es tu salvoconducto? ¿Cómo te proteges? Bueno, por ejemplo, comprando ladrillos, por eso tenés alguna recuperación en el índice Construya, y por otro lado, como comprando dólares. Por eso, digamos, vos lo que estás viendo es cómo los argentinos sí están viendo cómo el peso se derrite como barras de hielo en el desierto del Sahara. Okay. Y entonces, digamos, o sea, buscan refugio en el dólar. Esperemos, en 30 segundos, ¿de qué va tu nuevo libro que sé que anda muy bien? En Pandenomics, Javier. Bueno, en Pandenomics básicamente lo que hago es un análisis económico de la pandemia en 3 partes. Uno, explico la lógica matemática de una epidemia y demuestro por qué los infectólogos, la infectocracia argentina son una manga de chantas que del método científico solamente utilizaron el título. Por otra parte, hago un análisis económico y después hago la aplicación de, por ejemplo, lo que tiene que ver, lo que fue el coronavirus. Y ahí, por ejemplo, hago un análisis también político de lo que tiene que ver con el uso político del miedo, el uso político de la peste y por qué, digamos, el caso argentino constituye un delito de lesa humanidad el modelo de cuarentena adoptado. Gracias a ambos. Cuando volvamos nos juntamos, hacemos el pase con José del Río, que tiene un programa, ya me estuvo diciendo acá, nos vino a visitar en los pasillos. Dale.